Buenos días, Dios le bendiga. Le habla a su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en una mañana preciosa, fresquita, con el tiempo navideño, ese frío de invierno. Y vamos a continuar con la serie de devocionales hasta donde el Señor me lo permita con respecto a esta temporada de Navidad. Hoy vamos a hablar acerca de su mensaje. Hablé acerca de su nacimiento y esta vez vamos a hablar acerca de su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que trajo el niñito Jesús, como muchos lo conocen? Así que para los que tienen sus Biblias, abramos la Biblia en el libro según el Evangelio según Lucas, el médico, el médico Lucas, en el capítulo 5, verso 32. Y vamos a leer la porción de la palabra de hoy. Dice la escritura: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso lo dijo Jesús cuando le hizo el llamado a Leví, o a Mateo, como se le conoce también, ese publicano que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Cuando Jesús pasa por el lado de él, se le tiene frente a él y le dice: sígueme. Y entonces Mateo, dejándolo todo allí, le siguió. Hacemos lo mismo nosotros cuando el Señor nos llama. Dejamos todo lo que es del mundo para seguirlo a Él conforme a su palabra, a la Escritura. Siempre va o no va a haber quien esté dispuesto a criticar esa decisión que tomaste de seguir a Jesús cuando el Señor te llama a tu corazón. Y así pasó con Mateo cuando los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar contra los discípulos, porque los discípulos de Jesús y Jesús estaban sentando a la mesa de un publicano llamado Mateo o Leví. A lo que Jesús les respondió: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si bien Dios le había revelado a los profetas del Antiguo Testamento el nacimiento del Mesías Salvador, aproximadamente entre unos 700 años antes de esto ocurrir, y 500 años antes les revela de dónde saldría el Mesías, cuando dice que Belén Efrata, de ti saldrá este ungido, este Mesías, el Cristo. También debo mencionar que Dios, alrededor de 1400 años antes de Cristo, ya le había revelado a su pueblo por medio del caudillo Moisés que vendría profeta, pero no cualquier profeta. Profeta que el que no le escuchare ni obedeciere a sus palabras, Dios mismo le demandaría cuenta por su desobediencia. Y leemos en Deuteronomio capítulo 18, en los versos 18 al 19, cuando dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Tratar de mencionar todo lo que Jesús dijo e hizo sería imposible. De hecho, no está escrito, como dice Juan, que no cabe en los libros, si fuera a contar todo lo que Jesús hizo en esos 3 años de ministerio. Entonces,
Mira cómo lo dijo Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían o que se habrían de escribir. Amén. Eso es sí. Por lo que no es mi intención hablarle de todas las palabras que Jesús habló, sino intentar resumir todo en su mensaje. Jesús habló sobre de quién era el mayor por una discusión que tuvieron sus discípulos. Estaban disputándose quién era el más grande entre ellos. Así que tienes ahí a un Pedro, tal vez a un Santiago o Jacobo, a Juan, los hijos del trueno. Tienes a un Simón el celote. Todos esos discípulos disputándose quién era el mayor o el más grande entre ellos. A lo que su mensaje fue, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. También Jesús observando a los que ofrendaban en cierta ocasión en el templo, tanto ricos como pobres, y que los ricos ofrendaban mucho, muchísimo, pero una viuda que dice que era muy pobre, solo echó 2 blancas, siendo una blanca la moneda judía de cobre más insignificante en esos tiempos. Y su mensaje fue: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Sabiendo Jesús que los religiosos siempre procuraban buscar la manera de pillarlo con sus palabras para acusarlo de ¿qué? De blasfemo, de incitador, de falso maestro, o con qué autoridad viene este y les habla al pueblo y nos habla a nosotros. Jesús tenía una forma muy peculiar, curiosa y yo diría hasta graciosa o jocosa de contestarle a estos individuos, a los escribas y fariseos y sacerdotes, simplemente para callarles la boca a todos. Dice en la escritura: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús, aquí viene su mensaje. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis a Juan? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo, y aquí es la parte cuando digo que es como jocoso, gracioso, peculiar. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En otra ocasión, a Jesús le gustaba mucho subir al monte, ya sea que fuese para orar o para llevar su mensaje. Gustaba del monte. Y es ahí donde escuchamos de él lo que se conoce como el Sermón del Monte, su revelación, su mensaje de los principios de justicia de Dios como regla de fe y conducta
para todo creyente en Él como hijo de Dios, para que se manifestase en todo creyente en Él, en Jesucristo, hambre y sed de justicia a pesar de cualquier persecución. Mateo 5, en el Sermón del Monte de la Bienaventuranza, voy a leer esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y más adelante, al final, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús conocía y conoce los pensamientos de todos. Él es Dios. Y Dios no puede ser burlado, querido amigo y querida amiga. Aún iglesia que me escucha. Dios no puede ser burlado. Pues lo que tú y yo sembremos, eso también cosecharemos. Si sembramos para la carne, las consecuencias van a ser corrupción en nosotros mismos, pero corrupción para muerte. Pero en cambio, cuando sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos para vida eterna. Del Espíritu, no de nosotros. Del Espíritu segaremos para vida eterna. Puedes buscarlos en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. De modo que Jesús sabía que muchos le seguían porque Él les había alimentado milagrosamente, tan solo con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Escuche bien, no eran a 5,000 personas, a 5,000, como a 5,000 hombres. Esto es sin contar las mujeres y los niños, porque solamente hacían el recuento de los hombres. Y aunque Él les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aún con su mensaje, muchos murmuraban y contendían entre sí, porque decía que Él era el pan que descendió del cielo, y no como el pan con el que fueron alimentados en el desierto con Moisés, cuando Dios les envió maná del cielo. Y a Jesús se le atrevió el decir que Él era el pan de vida que descendió del cielo, y que el que comiere del pan que Él es, nunca tendrá hambre, y el que en Él creyere no tendría sed jamás. Así que, con todo y ese mensaje, la gente murmuró y contendía entre sí. Pero esto a Jesús no lo aminalaba. Simplemente fue una ocasión para que Jesús aprovechara. Él no desaprovechó esta ocasión, sabiendo que muchos de sus discípulos se sentían también ofendidos y ya no le seguían y se iban, para darles su mensaje duro y contundente a sus 12 discípulos más cercanos, viendo que los discípulos se iban, la gente se iban porque el mensaje era duro. Y eso pues les ofendía. El mensaje de Jesús, el mensaje de la palabra de Dios, ¿te ofende? Mira lo que Jesús le dijo a los discípulos. Iglesia, mira lo que Jesús le dijo. Escucha y mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y agárrense fuerte y apriétense bien los cinturones, porque ahí les va. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús, con todo y su inmenso amor y compasión por las almas, Él no andaba con rodeo ni con titubeo. Simplemente, Él no cambiaba su mensaje. ¿Por qué?
Porque el que es conmigo, como dijo en una ocasión, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Voy a repetirlo. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús, no Saúl Rivera, Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué reto tiene el Señor? Nos da el Señor en esta hora, en esta mañana, iglesia. ¿Estamos siendo con Él o contra Él? ¿Estamos recogiendo con Él o estamos desparramando lo que el Señor hace con su mensaje? ¿De qué forma yo estoy desparramando el mensaje de Jesús, Saúl? Bueno, interprétalo en el tiempo de ahora, en este tiempo de Navidad. ¿Cómo estás celebrando su nacimiento? ¿Con jojojo? ¿Con Santa Claus y los enanitos y el trineo y mucho adorno de bolitas de nieve? ¿O estás celebrando el nacimiento de Jesús? No que nació en un pesebre, sino que nació en tu corazón. Fíjense, los discípulos de Jesús, le vieron a él hacer milagros. Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a paralíticos, echó fuera demonios y hasta resucitó muertos. Sin embargo, sus discípulos nunca le pidieron a él que les enseñara cómo hacer todas esas cosas. Solo una cosa pidieron: enséñanos a orar. A lo que en su mensaje Jesús les dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y esta oración no es una oración como el papagayo: para salir del paso ya oré al Padre. No. Es una oración como ejemplo para que sepas cómo es la dirección al tú dirigirte al Padre de los cielos, al Dios de los ejércitos de los cielos. Jehová es su nombre. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y como dijo el escritor a los hebreos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo no faltaría o no me faltaría contando todo lo que Jesús dijo en su mensaje al mundo. Habló por parábolas como la de la oveja perdida, la del sembrador, la del grano de mostaza, la del buen samaritano, la del hijo pródigo, aunque yo le llamo la del padre amante, la del buen pastor,
la parábola de las 10 vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que el mensaje de Juan el Bautista cuando dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue Jesús quien también comenzó su mensaje diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, sus 12 discípulos, menos uno, los que anduvieron con él durante 3 años de ministerio, nunca entendieron su mensaje, a pesar de estar al lado de él. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, le dijo Jesús, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Te pregunto, iglesia, ¿eres testigo también de estas cosas que están escritas en su palabra? Porque Jesús, cuando se encontró con sus discípulos luego de su resurrección, mira lo que dice en Juan 20:22, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero eso fue 10 días antes de que fueran investidos por el Espíritu Santo en el aposento alto el día de Pentecostés. Por lo que les pregunto, iglesia, ¿estás investido de poder de lo alto? ¿De poder del Espíritu Santo para ser su testigo hoy? ¿Estás investido? Querido amigo y querida amiga, en Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, dice: porque Jesús, el Hijo de Dios, no vino a este mundo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y mira lo que dice Hechos 17, 30 al 31. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y hago un paréntesis aquí, hago una parte. He dicho en numeradas ocasiones lo que significa ser ignorante, de que hay 3 tipos de ignorantes: el que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa y el que ignora porque no quiere saber. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Querido amigo y amiga, te guste escucharlo o no, quieras ignorarlo o no, porque Dios estableció un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Cristo, el niñito que nació en un pesebre, pero que hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿qué te toca hacer, querido amigo? Arrepentimiento.
arrepentimiento. Porque Jesús, el Hijo de Dios, no vino a este mundo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores como tú y como yo que en una ocasión me encontré con el caballero de la cruz y su Espíritu Santo me redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Provocó en mí porque su palabra ya estaba dentro de mí y su palabra no retorna atrás vacía. Y sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Y esa palabra provocó en mí fe para arrepentimiento, el cual tuve una profunda convicción de haber vivido mi vida a espaldas de Dios, al punto que me sentía tan sucio que yo ni siquiera procuraba o podía pronunciar el nombre de Dios, hablar, ni siquiera dirigirme a Dios. Me sentía tan avergonzado por haber vivido a espaldas de Dios y mucho más conociendo su palabra. Más de 10 años en esa condición, viviendo la vida, como dicen por ahí, la vida loca. Sin embargo, Dios en su misericordia y por su gracia provocó que su palabra que estaba en mi interior, en mi corazón, resurgiera, me diera fe para arrepentimiento. Y eso provocó en mí y va a provocar en ti, querido amigo, tal convicción que va a explotar por tus labios una confesión a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, querido amigo, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que hoy he intentado hacer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabes por qué? Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es mi encomienda, es mi mandato, porque quien tiene un mandato no necesita un llamado. Es mi mandato de parte del Señor, hablarte su palabra y exponerte la condición en que está por su palabra, que estás viviendo a espaldas de Dios. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y querido amigo y amiga, la paga del pecado, el saldo, el salario, lo que Dios paga por el pecado que tú tienes, por tu pecado, y también fue por el mío. Pero en esta ocasión te hablo a ti. La paga, el saldo, el salario por el pecado es la muerte. Y no es la muerte física, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, sino la muerte segunda, la que es el lago de fuego y azufre. No está escrito en la boca de Saúl Rivera, sino escrito en la palabra, la poderosa palabra de su Espíritu, las Escrituras, la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué te provocaría a ti, estando en un avión a 30,000 pies de altura, querido amigo? ¿Qué te llevaría a ti a ponerte un paracaídas? El miedo. Así que el miedo en ese momento, en esa circunstancia, no es tu enemigo, sino tu amigo, porque te va a hacer frenar y ponerte el paracaídas. Pero de nada te sirve tener el paracaídas y ponértelo en el pecho y tirarte por el avión, porque sabes que vas a morir. ¿Qué te quiero decir, querido amigo? Que no basta con tu saber cosas de la palabra,
No basta con saber que Jesucristo nació, murió y resucitó. Si no te pones el paracaídas, si no te vistes de su Espíritu Santo, si no te arrepientes y confiesas a Jesucristo como tu Señor, para que ya no vivas tú, sino que viva Cristo en ti. Así que eso es lo que estoy yo intentando hacer, provocarte tal miedo que sea tu amigo. ¿Para qué? Para que te pongas el paracaídas y te salves y vengas a vida y vida en abundancia. Querido amigo, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque todos saben el día en que nacieron. De hecho, gustan de celebrar sus cumpleaños para hacer reconocido la fecha en que nacieron. Pero no sabes el día en que mueres. El día en que cierras tus ojos y cuando los abres, pensando que vas a estar en el cielo como todos que quieren ir al cielo. Sin embargo, te vas a encontrar en un lugar al cual Jesús fue el más que habló en las Escrituras, el infierno. Ese lugar de tormento, como paga, como salario por tu pecado, por haber rechazado el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que yo estoy evitando, que llegue ese momento, procurando abrir tu corazón por medio de su palabra para que la fe se produzca en ti, para arrepentimiento y confesión a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De modo que si escuchaste hoy su voz, querido amigo, no endurezcas tu corazón. Si escuchaste su mensaje, no endurezcas tu corazón. Iglesia, continúa viviendo la vida corandeo, toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tenga una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Que Dios les bendiga. Amén.